Continuamos. Tenemos el honor de tener con nosotros a David Salgado, quien es un alto dirigente del partido Alianza País, que dirige Guillermo Moreno, uno de los líderes de esa organización. David, saludos, para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Rubén Rodríguez, como siempre, por invitarme a tu programa, un programa tan visto en la ciudad de Santiago. Muchas gracias. Bien, Guillermo Moreno va a ser ya senador oficial. ¿Qué significa eso? La hermana de Guillermo Moreno también es vicealcaldesa en Santiago. Cuénteme, hágame un recuento de todas las actividades de esa organización, de todas las candidaturas, regidores, en fin. Gracias por la oportunidad. Sí, como usted muy bien dice, Alianza País y el PRM se han abocado a un acuerdo político electoral y en ese acuerdo llevamos muchos candidatos. Usted menciona la doctora Mariana Moreno, que va como vicealcalde aquí de la ciudad de Santiago, y el doctor Guillermo Moreno, que ya se ha confirmado que va como candidato a senador por el Distrito Nacional. Yo pienso que ha sido un gran paso porque nosotros, la sociedad dominicana en general, debe llevar sus mejores hombres, sus mejores guerreros, gente proba, a la política, porque nosotros necesitamos que la política, adecentar la política, y para eso tenemos no solamente de Alianza País, cualquier persona que sea una persona aprobada, que vaya a aportar al país, claro que sí, creo que debe ingresar a la política, y en ese sentido nuestros mejores hombres y mujeres deben ir a la política, También Alianza País lleva aquí en la ciudad de Santiago, lleva a los candidatos a regidores, que son muy buenos. Nuestros candidatos a regidores son de los mejores que lleva a la ciudad. En ese sentido, pues, Alianza País está inmersa en ese proceso electoral y estamos trabajando porque Santiago, como usted muy bien decía, necesita que se resuelvan esos problemas que se han convertido en históricos. O sea, tenemos problemas ahí que no se solucionan. Por ejemplo, en esta gestión, nosotros sabemos, y yo he denunciado en este programa y en otros programas, por ejemplo, nosotros tenemos el cuerpo de bomberos, tenemos casi 12 años, una obra abandonado, con una obra casi al 85%. Entonces nosotros albergamos la esperanza que con Ulises y la doctora Mariana Moreno, pues eso cambie definitivamente en la ciudad de Santiago, como así será, no nos cabe la menor duda. Mira, yo creo que cuando se quiere, cuando hay voluntad política, lo importante es hacer la cosa. Por ejemplo, los bomberos, la pintura no es un lujo, no es una necesidad. Yo entiendo que solamente ponerle puerta y empezar a funcionar con esos bomberos ahí hubiese sido un éxito para Santiago. El candidato del gobierno del PLD es muy poco conocido, o sea, no sé qué posibilidad usted ve de triunfo a la doctora Moreno y a Ulises Rodríguez. Nosotros siempre hemos creído, yo siempre he creído en la meritocracia, en que las cosas son procesos, que hay que ganárselas, que hay que trabajarlas. Nosotros no creemos en hijos de reyes y que esto es por nepotismo y que esto es por familia, sino que la ciudad necesita gente inclusive que han demostrado con el trabajo, y es el caso de Ulises, tengo que decirlo aquí, que es un gerente que dentro de las funciones que ha desempeñado en el Estado, pues la ha hecho con eficiencia, ha hecho una labor eficiente y tenemos que reconocerlo. No podemos decir eso del alcalde que le adversa. Okay. Inclusive no tenemos, como diputado, no tenemos que se haya siquiera presentado un proyecto que sea en beneficio de la nación, en beneficio de la ciudad de Santiago. En ese sentido, yo creo que Ulises Rodríguez y Mariana Moreno en este momento representan el verdadero cambio de rumbo que necesita la ciudad de Santiago. Se lo digo yo, que tengo conocimiento de causa, que conozco parte de ese proyecto.
Así es. Bueno, Guillermo Moreno, o sea, yo lo conozco personalmente de los años 70, que íbamos a hacer algunas actividades juntos, y él no se recuerda, pero nosotros, pues yo después de eso duré 20 años en Estados Unidos y perdimos el contacto. Y es una persona consagrada, honesta, transparente, y tiene otra persona que va a ser el candidato de la oposición, que es el hijo de Leonel Fernández, cuyo mérito solamente es que es hijo de Leonel Fernández. ¿Qué posibilidad ve usted a Guillermo Moreno para convertirse en el senador, que es una posición muy importante, porque políticamente es el coordinador de los trabajos políticos en un territorio determinado? A nosotros no nos alberga la menor duda de que el próximo senador del Distrito Nacional va a ser el doctor Guillermo Moreno. Como usted muy bien lo dice, o sea, el único mérito que adorna, yo creo mucho en la juventud, pero la juventud... Sí, pero juventud con ideas nuevas, porque un joven con ideas retrógradas, conservadoras y atrasadas, no significa nada. Un viejo puede ser una persona progresista, revolucionaria, y los ejemplos sobran. Claro que sí, claro que sí. Entonces tú no puedes ir a una posición simplemente por el hecho de que tú eres el hijo de alguien que usó de manera inadecuada los recursos del Estado y que directamente te beneficiaste. No estoy diciendo que sea parte, pero te beneficiaste producto de todo ese entramado que hubo ahí. Entonces, creo que el Distrito Nacional, llevando al doctor Guillermo Moreno, no me cabe duda de que va a ser mucho a poco. El país gana. El país gana, obviamente. Este joven, que es un joven que ha proyectado una campaña en las redes sociales, y no conocemos la propuesta. Dígame si usted conoce alguna propuesta que tenga ese joven que ya tiene un tiempo en el escenario político. Pero nosotros no albergamos preocupaciones porque entendemos que el doctor Guillermo Moreno, la sociedad, el Distrito Nacional, amerita que lleguen candidatos que puedan aportar al país, que puedan defender un gobierno honesto, que puedan pedir justicia y que el Congreso se convierta en un verdadero órgano de fiscalización. No sé, la política en Dominicana se ha convertido como en un negocio. Las posiciones se compran, no se ganan, y yo creo que es valorable que ustedes como organización política se mantengan siempre optimistas en defensa de los mejores intereses del país. O sea, que no hayan sucumbido ante ese negocio que es la política del clientelismo, y que tenga al margen de todo eso. Y Guillermo Moreno se ha mantenido ya por muchos años, yo creo que más de 50 años de actividad política. Guillermo Moreno tiene más de 50 años, porque yo recuerdo que en los años 70, mediados de los 70, ya nosotros hacíamos campaña en toda esta cordillera septentrional, íbamos ahí con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno fue también candidato, ocupó una posición y lo destituyeron porque su política no cuadraba con la de el expresidente Leonel Fernández, porque él quería hacer justicia, y entonces estos grupos no querían eso, porque es que hay muchos intereses envueltos. Ante este trama de tanta corrupción, porque aquí este es el país, yo diría, de lo más corrupto, o sea, más gente está comprometida con asuntos de corrupción. ¿Cuál sería el futuro panorama de un Guillermo Moreno empoderado, haciendo su función de senador? La corrupción, creo que habrían muchos juicios políticos y todo eso,
pero ¿cuál sería el panorama? ¿Cuál sería más o menos el ambiente? Usted que conoce ya y que está dentro de esa organización, ¿cómo se...? Sí, yo pienso que la trayectoria que ha tenido el doctor Guillermo Moreno habla de lo que viene cuando el doctor Guillermo Moreno alcance la curul, como así será. Nosotros en Alianza País, no solamente el doctor Guillermo Moreno, sino Alianza País como está estructurado y como su eslogan lo dice, por un gobierno honesto. Nosotros creemos en la honestidad, creemos en la eficiencia del Estado, creemos en un Estado que resuelva los problemas de la gente. Entonces, Guillermo Moreno va a llevar eso, va a llevar esa voz limpia, esa voz de honestidad que necesita la sociedad dominicana, que necesita el país, porque muy bien usted sabe que a veces los corruptos andan a sus anchas aquí la gente comete algunos ilícitos, pasa el tiempo y andan, usted lo ve privando en señores. Entonces nosotros en ese sentido creemos que el doctor Guillermo Moreno va a exigir que se cumpla la ley, a exigir que se aplique la justicia, a exigir también que haya justicia social y a convertir el Congreso de la República en lo que debe de ser. Un Congreso que le pide explicaciones, que fiscalice el presupuesto nacional y que contribuya a la transparencia. O sea, nosotros estamos claros con eso, porque vuelvo y reitero, no solamente del doctor Guillermo Moreno, sino nuestra estructura partidaria, los ideales que nos mueven son los ideales de transparencia y honestidad. Así es. ¿Cómo sería un Guillermo Moreno como presidiendo la Cámara de Senadores, o sea, el Consejo de Senadores de la República ante estos barrilitos y todas esas cosas, que de hecho ya los diputados de Alianza País han rechazado todo en su conjunto el asunto de la dádiva, porque entiende que es un asunto deshonesto, o sea, es recibir ayuda para promoverse y eso. Nosotros no podemos predecir el futuro, que el doctor Guillermo Moreno pudiera ocupar la presidencia del Senado de la República. Creo que para el Senado de la República sería un lujo y para él mismo sería un honor estar en esa posición, pero son cosas del futuro que no podemos decir. Pero sí, nosotros en Alianza País, uno de los postulados es que nosotros no aceptamos ni barrilito ni cofrecito, porque entendemos que eso es un dinero del pueblo y entendemos que es una corrupción legalizada. Por eso nosotros no aceptamos ese tipo de prebenda. Esa no es la función del Congreso, esa no es la función de la Cámara de Diputados, recibir esos recursos. El Estado tiene los medios y los diputados, los congresistas, lo que deben es fiscalizar para que se cumplan las ejecuciones y el presupuesto nacional pueda llegarle a todos y a cada uno de los dominicanos. Entendemos también que es algo cultural, que es un proceso que se debe ir dando en la sociedad, pero en Alianza País esos recursos no los tomamos. O sea, ustedes van a explicar con el ejemplo, van a dar cátedra con el ejemplo de lo que es una administración honesta. Correcto. Nosotros esos recursos no los tomaríamos. Nosotros no solamente llegar al poder para predicar con el ejemplo, nosotros tratamos de predicar con el ejemplo en la cotidianidad de la vida, porque no es ir a predicar el ejemplo en una posición de poder, sino que usted tiene que ser un ejemplo para su sociedad, para su comunidad, para sus amigos, para sus familiares. Entonces nosotros predicamos siempre con el ejemplo, tratamos de ser lo más correcto posible y cumplir la ley. En ese sentido, pienso que el doctor es una esperanza, llevar al doctor Guillermo Moreno al Congreso es una esperanza para la sociedad dominicana y debo felicitar realmente ese pacto político electoral que se ha hecho. Pienso que beneficia al país principalmente y, ¿por qué no?, hay que darle también
hay que reconocer el trabajo político que ha hecho el propio presidente Abinader para que se consagre ese acuerdo político. Bien, bueno, aquí se sabe que es un país que está muy permeado por la corrupción, la gente misma. O sea, esto es una sociedad bien difícil porque la gente esperan para dar su voto, esperan como un intercambio, algo. O sea, ¿de dónde viene quiénes son los responsables de esa situación de tanto maraña, de tanta corrupción, de tanto problema que tiene la sociedad dominicana? Porque hemos visto que la gente dice, bueno, vota por mí, pero ¿cuánto tú me vas a dar? O sea, es como si fuera un trueque. ¿Quiénes son los responsables? ¿Desde cuándo nosotros hemos caído en esa degradación? Ese clientelismo electoral ya se presenta prácticamente ya desde los tiempos de Trujillo. Sí, señores, recuerden, eso se potencializa en los gobiernos de Balaguer, porque la verdad debe ser dicha. Pero ya muchos políticos entienden que eso se ha convertido en una costumbre. Y al convertirse en una costumbre, pues ellos creen que es correcto hacerlo. Nosotros tenemos como sociedad que comenzar a practicar que la honestidad deja más beneficio que la corrupción. Porque ahora ser honesto en esta sociedad, ser honesto en la política, sale más caro y sale con más problemas que ser una persona normal, corrupto, que aplica los 500 pesos, que abusa de la miseria del pueblo que el mismo político ha generado con sus malas intervenciones públicas. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que comenzar a cambiar que ser honesto tiene un valor social, que ser honesto significa que a ti te van a valorar por tu honestidad, no al contrario como pasa, Entonces, los corruptos se aprovechan de eso, se aprovechan de las miserias que le generan al pueblo y se quieren montar, y en las elecciones se nota más porque en las elecciones entonces vienen a comprarle un voto a una gente, le dan 500 pesos, 1000 pesos, la persona con necesidades básicas accede a eso, pero nosotros desde Alianza País hemos estado siempre en un proceso de concientización social, en un proceso de hablar con la gente, en un proceso de decirle a la gente que los 500 pesos no resuelven tus problemas. 500 pesos es una ofensa a tu ser como ser humano, a tu honestidad, a tus principios. O sea, eso no se puede aceptar, no se puede aceptar bajo ninguna manera, ni se puede ver como algo normal, como algo cultural, no se puede. Y eso tiene que cambiar, no solamente en la política, sino desde nuestro propio accionar día a día, en lo que hacemos, en lo que nosotros nos movemos. Tenemos que practicar que la honestidad sea reconocida. No podemos seguir votando por gente que aplique ese tipo de criterios. Abel Martínez, ¿cómo lo califica usted? O sea, su trabajo y su partido, probablemente. Obviamente, Abel Martínez tenemos que calificarlo desde el punto de vista político. Como político, él personalmente, y hay que reconocerlo así, él como político ha sido exitoso. Él como político ha sido exitoso. Ahora, él como gerente de la ciudad de Santiago, para mí, en lo que a mí concierne, ha tenido luces y sombras, pero las sombras arropan prácticamente las luces que él ha tenido aquí en la ciudad de Santiago. Porque yo mismo he denunciado en otras ocasiones que Abel, que ya no es candidato a la alcaldía, pero que aún él se visualiza y se ve a sí mismo como candidato a la alcaldía, que es una combinación extraña. Porque si usted ve
si usted ve las acciones, por ejemplo, que se toman en contra del contrincante a la alcaldía, tú dices, uno piensa, pero ¿quién es el alcalde? ¿El alcalde o es el señor Abel Martínez o es la otra persona? Entonces hay como una confusión. Y yo pienso, y así lo creo, y esto lo van a guardar por ahí el videíto, si, como así va a ser, señores, si Abel Martínez pierde la alcaldía de Santiago, esperen la renuncia a la presidencia, porque no tendría nada que buscar a nivel nacional. Entonces, pienso que evaluando la gestión, como dije, tiene luces y sombras, como todo en la vida, pero yo creo que no se han resuelto los problemas históricos de la ciudad. Nosotros no podemos decir que está resuelto el problema de la iluminación, no podemos decir que está resuelto el problema del tránsito, el problema del bacheo, el problema de las aguas pluviales. O sea, aquí se ha querido, y tengo que decir que ha tenido éxito, se ha querido maquillar algunos puntos específicos de la ciudad y con eso vender una eficiencia que no es real. Porque en los sectores populares que yo he ido y he visitado, no ha llegado la alcaldía de Santiago. No ha llegado la alcaldía de Santiago y tenemos que decirlo así. Entonces, hay una denuncia que la alcaldía tampoco ha desmentido. ¿Cuál es la denuncia? Señores, la oficina de apoyo a las mujeres que trabaja con la política de las mujeres fue cerrada en el ayuntamiento. O sea, tú te imaginas, pero vamos a hablar del departamento de cultura de la ciudad, vamos a hablar del departamento de cultura, señores. Nosotros creemos, o creen en el ayuntamiento, que pintar 5 murales en una ciudad, eso es cultura. Cuando la cultura debe ser el eje transversal que cruce toda la administración de la alcaldía. Entonces, nosotros tenemos que ser claros, Sí, pero yo voy más allá y pregunto, Rubén, ¿usted conoce la propuesta del alcalde de esa parcela política? No, él no hizo ninguna. Entonces no podemos seguir así, porque tenemos que decir las cosas claras aquí. Nosotros tenemos que hablarnos la verdad aquí en Santiago y tenemos que decir las cosas por su nombre. Inclusive hay una denuncia que se ha hecho de una agresión a un comando de campaña. Yo no soy quien para decir, pero o sea, políticamente usted también debe medirse, usted debe también tratar como usted quiere que lo traten en la política. Así es. Bueno, el tiempo, el jefe envía un mensaje a la población para que apoye los candidatos de Alianza País, tanto municipales como nacionales. Claro que sí. Santiaguero, país en sentido general. Ahora el 18 de febrero nos toca votar. Usted va a ir a la casilla 6 y ahí va a elegir en Alianza País el regidor de su preferencia y el alcalde de su preferencia. Aquí en Santiago usted puede votar. Nosotros llevamos a Ulises Rodríguez a la alcaldía y a la doctora Mariana Moreno. Usted en la casilla 6 puede marcar a Ulises y votó por Ulises. A nivel nacional estamos en la casilla 6, en el Distrito Nacional y en todo el país. Así que contamos de que el pueblo, de que nuestra querida república lleve los mejores hombres, lleve las mejores mujeres, lleve nuestros jóvenes al Congreso para que verdaderamente haya una fiscalización, para que verdaderamente lleguen a cada ciudadano los recursos, para que el presupuesto nacional y aquí en Santiago, para que el presupuesto participativo sea realmente participativo. Así pues, que le hago un llamado para que en la boleta 6 marquen los mejores candidatos y candidatas de este país. Bueno, ahí está, a votar por Alianza País masivamente.